y ahora nos toca entrar en el proceso de evaluación, la segunda parte. Rosa. Bueno, pues muchas gracias, Paulino. Bueno, ya imaginemos que tenemos la propuesta perfectamente hecha y elaborada y que la mandamos a evaluar. Pues un poco os voy a contar en qué consiste ese proceso. Llevo, en la presentación que voy a hacer ahora ya la he dado en el Ministerio, llevo desde el año 2000 haciendo evaluaciones, ha cambiado mucho, ha pasado de ser todo secreto a que me manden las propuestas a mi casa, con lo cual tenemos un listado de propuestas, por supuesto súper confidenciales, no se puede mandar, pero sí que vas viendo un poco cómo se va haciendo esa evolución, lo que es la evaluación que tenemos que desarrollar. Bueno, lo primero que voy a hablar es quién puede ser evaluador. Creo que es un ejercicio muy importante a realizar y creo, además, os animo a todos a que participéis porque es una forma de entrar en esta dinámica y encima te pagan por ir, o sea que no está mal. ¿Cómo se hace la selección de evaluadores y cuál es el proceso de evaluación? ¿Quién puede ser evaluador? Cualquiera de nosotros, porque es un experto con un alto nivel en determinados tipos o ámbitos. Tienes que estar disponible una semana habitualmente para estar en Bruselas y tienes que estar disponible pues 2 o 3 semanas para realizar las evaluaciones online a día de hoy. Te hacen un contrato de hecho. Y después, bueno, formas parte de la lista de expertos en la Comisión Europea después de presentar una candidatura. ¿Cómo presentar la candidatura? Os va a quedar aquí la presentación, o sea que vais a llegar, tendríais que entrar, si estáis registrados, entráis por aquí. Es decir, si ya participasteis en una convocatoria es lo mismo, el Participan Portal es común para todo. Si ya participasteis en alguna convocatoria de Horizonte 2020 ya estaréis registrados, entráis con vuestras claves, si no, pues tenéis que registraros, nada más. Y evidentemente chequear si ya estás registrado o no, pero supongo que ya lo sabes. Y en el caso de los usuarios registrados tienen que entrar por la parte de la comisión. Bien, para registrarte o el login lo tenéis ahí en la parte derecha. Y ahí pues tenéis un perfil. Yo he puesto el mío, bueno, los datos típicos, ¿no? El nombre de contacto, lo que es te piden información con relación a tu perfil, debéis de actualizarla, ¿vale? Los correos electrónicos sí cambian porque eso es tu ficha para la Comisión Europea, a la que puede acceder todo el mundo. Y una vez que te metes dentro, pues te toca esperar y a ver si me llaman o no me llaman. Bien, las evaluaciones al principio se basaban en tus capacidades, en tu experiencia y en tu conocimiento. Es decir, si tú eras experto en un ámbito agroforestal, pues te llamaban. Hoy en día ha cambiado un poco, porque muchas de las propuestas con este multi-actor approach o procesos de metodologías participativas que hay que integrar entre los proyectos europeos, hay más tipo de evaluaciones. Esto es muy importante a la hora de escribir una propuesta, porque a mí me va a evaluar sobre un tema de sistemas agroforestales un señor que sabe muchísimo de la parte de sociología y de cómo tengo que hacer la diseminación, pero no tiene ni idea de mi tema, ¿vale? Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque tengo que escribir las propuestas de forma muy vendible, digo yo, con mucho marketing, ¿vale? Y muy entendible. Tienen, además de tu experiencia, etcétera, pues si eres mujer tienes ventaja, sobre todo en el año 2000 tenías mucha ventaja. Les importa mucho la diversidad geográfica, es decir, importa mucho el que haya personas del este y del sur de Europa en las evaluaciones, suele haber de este tipo de gente. Y después, bueno, necesitan eso, experiencias y tener un buen equilibrio entre los distintos grupos de expertos. Te llaman, te mandan un correo electrónico, te preguntan si estás disponible para unas fechas y si puedes formar parte. Esto lo hacen, pues yo en la de ahora me llamaron en noviembre. Oye, ¿estás participando en una propuesta? En caso de que participe después tengo que avisar. Oye, mira que estoy participando en una propuesta, ¿vale? ¿Participas en una propuesta o tienes disponibilidad? Tienes que decir que sí. En caso de que tengas que decir que no, si es por la propuesta no pasa nada. Pero si no estás disponible tienes que justificar muy bien por qué, ¿vale? No sé, porque no vale con decir no puedo ir. Normalmente te preguntan qué es lo que te pasa, por qué no quieres venir, ¿vale? Les importa ese tipo de cosas.
pero todavía no está seleccionado porque vas a depender del número de propuestas que participan en la convocatoria, de la disponibilidad de otros expertos y del ajuste o combinación de expertos en base a la geografía, a temas de género. La propuesta está evaluada por un team, por un equipo. Esto varía. Yo es que evalué, pues Marie Curie, de aquellas éramos 2, siempre más de una persona, ¿vale? Ahora mismo en las propuestas en las que yo participo estamos 4. Y cada uno de nosotros, o sea, y las propuestas son leídas por todos ellos. Hay otras en las que solamente somos 2, y en caso de que coincidamos en la calificación no hace falta nadie más, pero en caso de que difieran muchísimo las evaluaciones, pueden llamar a un tercer experto, ¿vale?, para que discuta. Es todo muy abierto, es decir, el hecho de que no coincidas, bueno, sale en la plataforma. Cuando ves la plataforma, tú a priori no ves las calificaciones de los demás de esa propuesta. Y una vez que colocas las tuyas, las ves. Si coincides con la mayoría, como que te quedas tranquilo. Y si no coincides con la mayoría, como dices, uy, no pasa nada. Es totalmente abierto. Tú después, en esos casos específicamente, normalmente hay reuniones en Bruselas donde ya empiezas a discutir por qué o por qué no. Y a lo mejor el uno, que resulta que la había evaluado muy bien o muy mal, pues le abre los ojos a los otros y se cambia. Y eso no tiene ningún tipo de repercusión. Pues es un proceso de evaluación real. ¿Vale? Bueno, el tipo es, bueno, que tiene distintos, ya lo comenté, diferentes expertos evalúan la misma propuesta, suele haber expertos procedientes de ONGs, ¿vale?, expertos industriales, expertos en socioeconomía, sobre todo para la parte de innovación, y expertos en lo que es la materia específica del proyecto. La parte de socioeconomía tumbó muchas propuestas al cambiarse de Horizonte del FP7 a consultoras que ya tenían, pues, una facilidad para pedir propuestas, a Horizonte 2020, porque no se esperaban estos. Bueno, ¿qué tiene que hacer un experto? Pues ser independiente, imparcial, objetivo, preciso y consistente, ¿vale? Eso es lo que nos piden. Y bueno, tienes que demostrarlo pues hablando allí. Hablas, por ejemplo, del tema del inglés, es importante porque te defenderás mucho mejor, pero bueno, yo en el año 2000 no tenía mucho nivel de inglés, me defendí y ves gente que viene de países del este, pues que les cuesta un poquito más, es decir, que tampoco hay que tener mucho miedo a eso. Hombre, algo tienes que saber, pero es decir, no llegas allí y no eres capaz de hablar, pero no hace falta ser el Nobel de Inglaterra. La confidencialidad, no discutas sobre temas o temáticas relativas a evaluaciones con otros expertos, no puedes dar nombres de otros expertos, está completamente prohibido si sabes que te han dado un proyecto, cuál es el proyecto ganador, que lo comentes, ¿vale? No contactes con los partners del consorcio, porque tienes todos los datos allí. No comentes los nombres de otros expertos y mantener la confidencialidad de los documentos, sea esta en papel o electrónico. Esto ha cambiado mucho, hoy en día ya digo que los recibes en tu casa, te los tienes que descargar, pero al principio nos encerraban en una habitación en donde nos daban las propuestas y de allí te cacheaban al salir y antes de salir tenías que triturar todo. Hoy en día esto no se hace porque tenemos pues, la parte electrónica, ¿no? Pero bueno. Puedes tener un conflicto de interés. Yo no conozco a todos los expertos, todos los integrantes de la USC que están pidiendo propuestas. Eso en todo caso lo sabe la OIT habitualmente porque es la que tiene que firmar. Y yo puede ser que no sepa que un compañero mío está pidiendo una propuesta y yo me encuentro allí y me la encuentro de frente. No pasa nada. En el momento en que tú descubras que tienes ese problema, pues tienes que avisar, ¿vale? Y decir, mira, pues no lo sabía. Hoy en día el conflicto de interés está muy marcado. Antiguamente, si tú, por ejemplo, eso me pasó la última vez que fui a evaluar, si habías participado con otras entidades en propuestas, pues no pasaba nada, tú eres independiente, los puedes evaluar. Hoy en día, si has trabajado con ellas o has formado un consorcio en los 2 o 3 últimos años, entonces ya no puedes evaluar esa propuesta. Evidentemente, si formas parte de determinados grupos de trabajo, pues tampoco puedes hacerlo. Bueno, informar a la comisión, básicamente. Si te encuentras un conflicto de interés, no puedes evaluar esa propuesta, pero tampoco puedes estar en el panel de discusión de todas las propuestas. O sea, te inhabilita, sigues manteniendo la evaluación de las demás, pero te inhabilita para los procedimientos siguientes.
si sabes que alguien tiene un conflicto de interés, pues debes de decirlo. Después de que acaba la convocatoria, se envía un email al experto diciendo: confírmame tu participación ahora, las acaban de mandar, tienes que firmar un contrato. Y una vez que los contratos se firman por todos, entonces ya es cuando tú empiezas a recibir propuestas en tu correo electrónico. Bien, ¿cómo evaluar? Bueno, pues esto os comentaba, recibes las propuestas, haces una evaluación individual en tu casa, en el despacho, en la oficina, y después ves las notas de los demás y vas a Bruselas, donde hay un grupo de consenso. Después, posteriormente, pues hay un panel de revisión en donde se categorizan todas las propuestas y finalmente tienes el ranking list. Cuando llegan a ti las propuestas, ya han hecho los criterios de elegibilidad, eso ya los tienes, y es la comisión la que hace la distribución de las propuestas a los evaluadores. Bien, esto sería pues las evaluaciones, una vez que son elegibles, las hacen un panel de expertos, y en base a las calificaciones puestas, pues tú haces un reporte individual, un informe individual. Después del grupo de consenso, pues haces un reporte de consenso. Es uno de los 4 o 5 miembros que forman parte del comité evaluador el que hace esa labor, ¿vale? Y después siempre hay un quality check y estas cosas. ¿Qué evalúas? Muy importante, los criterios de evaluación siempre están colgados en la convocatoria. En tu call específica tienes unos criterios de evaluación. Miradlos, porque esos son los que les dan a los evaluadores. Y normalmente tienes excelencia, impacto e implementación. Con valores de 0 a 5, puedes usar el 0 y puedes usar el 5. Hay propuestas de 15, ¿vale? Porque te dan 5 puntos para cada uno, que tiene unos valores límites. Si tú, por ejemplo, no pasas de 3, pues ya te caes, ¿vale? Bueno, os queda ahí por no tener mucho tiempo, pero tienes que, ser creíble, que realmente tienes un impacto importante. En la parte de implementación, cuál es la complementariedad de los participantes, cuál es la coherencia de los sistemas, del plan de trabajo, etcétera. Todos los grados, de 0 a 5, desde muy malo hasta excelente, ¿vale? Yo nunca vi, bueno, ceros los das, porque hay veces en que no han escrito nada, entonces, o sea, puede pasar. Y insiste mucho en esto, ¿no? Que puedes dar valores de 5. Bien, el tipo de acciones que podemos presentar son las Research and Innovation Actions, que decía antes Feuga, que no son las suyas, son las de investigación, las RIA, las Innovation Actions y las Coordination Support Actions, que son, por ejemplo, pues el AFINET, el proyecto que tenemos nosotros, que es una red temática, son más bien de networking, ¿vale? Y otras convocatorias que tener ahí. Es muy importante saber que cada una de ellas tiene sus propias reglas de elegibilidad y que no debéis de despistaros. Bien, hay un cambio muy importante a la hora de evaluar y a la hora de presentar proyectos, y es que ahora tú tienes que cubrir un reto, ¿vale? Y antes pues era un poco más libre, ¿vale? Tú tienes que decir al final que vas a llegar. Son menos prescriptivas. Hay un gran énfasis en el impacto. El impacto hay impacto de resultados, impacto a largo plazo, impacto a corto plazo. Y mi sugerencia es que siempre que se escriba el impacto se hable del apartado de diseminación y comunicación, que tengan coherencia entre ellos. Si tu propuesta no demuestra que es capaz de llegar al usuario final, estás perdido, ¿vale? Esto ya lo puedes hacer con venta o como otra, pero lo tienes que conseguir. Y mucho énfasis en innovación, en lo que le llaman el multi-actor approach, es decir, que un proyecto que tuvimos nosotros, que ya era del FP7, aunque no se pedían en aquel momento este tipo de cosas, pero hay centros que están muy avanzados, era la parte de innovación. Yo presenté un proyecto en donde no decía, voy a hacer estudio de suelos, estudio de los árboles en no sé dónde. No decía nada de eso. Dije, voy a hacer una primera reunión en donde a las personas a las que va dirigido mi investigación me van a decir qué aspectos interesantes, importantes para ellos, para que yo las desarrolle como investigador. O sea, es un concepto totalmente cambiante, ¿vale? Distinto a lo que estamos habituados. Hay formas de hacer esto. Y en general, bueno, deben ser afectar o implicar a distintos sectores y ser interdisciplinares. Tenemos que tener de la parte transversal aspectos relacionados con ciencias sociales,
muy importante últimamente. Las ciencias sociales se han disparado mucho en cuanto a la participación en temas de medio ambiente y agricultura. Y tenemos también aspectos relacionados con la internacionalización. Hay una serie de países, una lista de países que pueden participar, algunos que recibiendo financiación y otros no. Estados Unidos, por ejemplo, puede participar, pero la financiación se la tiene que dar a Estados Unidos. Países de África pues participan y la financia la Comisión Europea. Os comentaba antes, Almudena, pues aspectos importantes que son transversales, el clima, últimamente la parte de digitalización también. Innovación, bueno, ya un poco comentábamos antes, no está solamente limitado al desarrollo de nuevos productos, sino que a la incorporación de estas tecnologías y que llegue al usuario final. Cuanto más cercano esté al mercado, mejor. Una gran diferencia con las evaluaciones previas es que no hay fase de negociación. Antes te decían incluso, bueno, si veis que hay un aspecto que está sobrevaluado económico, pues entonces ese penalizadlo. Sin embargo, ahora te dicen, tú evalúa cómo, y se puede negociar. Ahora evalúas cómo está. Si está bien, y si está mal, pues te caes. Significa esto que tienes que evaluarla como se ha sido presentado. No se pueden hacer recomendaciones de mejora, eso se hacía antes, ahora ya no se puede hacer. Y si encuentras aspectos pequeños que se pueden arreglar, pues los comentas, pero no van a afectar nunca al presupuesto. Conclusiones. Para mí, bajo mi perspectiva, es un sistema excelente para evaluar propuestas. Tenemos que se intenta aprobar las mejores propuestas dentro de una convocatoria específica. Es imparcial y objetivo. Yo me he encontrado gente de todo tipo y se discute y al final tienes que llegar a un acuerdo. Pero es una labor, yo creo que, bueno, yo os lo diré a vuestras compañeras, yo lo veo bastante honesta. Y después de la evaluación, pues siempre te hacen una encuesta, ¿no?, para mejorar el sistema, para intentar mejorar en el futuro. Y bueno, si cualquier cosa ya me decís. Ahora creo que viene Ana.